Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta cápsula número 4, donde vamos a conocer los algoritmos rápidos de búsqueda y unión. ¿Sí? Muy bien. El reto aquí es evitar la degeneración lineal. ¿Sí? En esta diapositiva vamos a plantear el problema central que da origen a los algoritmos rápidos de búsqueda y unión dentro de los MFSets. ¿Sí? Es importante recordar que los conjuntos disjuntos o MFSets, ¿sí? Se representan internamente como árboles, donde cada nodo apunta a un padre y la raíz actúa como representante de ese conjunto. ¿Sí? El problema surge cuando las operaciones unión se realizan sin ningún criterio. En ese caso, los árboles pueden crecer de forma desbalanceada, convirtiéndose prácticamente en líneas enlazadas. A esto se le conoce como un árbol degenerado, ¿sí? ¿Por qué es grave un árbol degenerado? En este caso es porque la operación find set, sí, que consiste en subir por el árbol hasta encontrar la raíz, pasaría de ser rápida, ¿sí? A tardar demasiado en el peor de los casos, ¿sí? Esto rompe completamente la eficiencia de algoritmos como Kruskal, ¿sí? Donde el find set se ejecuta muchas veces. Por lo tanto, es importante mencionar que es necesario dejar claro que se deben evitar que los árboles crezcan hacia abajo sin control, ¿sí? También es importante mantenerlos bajos y equilibrados, ¿sí? Y de igual manera garantizar búsquedas rápidas, incluso con millones de elementos, ¿sí? La solución no está en cambiar la estructura, sino en aplicar heurísticas inteligentes durante todas estas operaciones, ¿sí? Muy bien. Ahora la compresión de rutas, ¿sí? Aquí se introduce la primer heurística clave, ¿sí? Que es esta justamente la compresión de rutas, ¿sí? Esta se va a aplicar durante la operación FindSet. La idea es muy simple, pero extremadamente poderosa. ¿Por qué? Porque cuando buscamos el representante de un nodo X, normalmente recorremos una cadena de padres hasta llegar a la raíz. ¿Sí? En lugar de dejar esa estructura intacta, la compresión de rutas hace que todos los nodos visitados apunten directamente a la raíz. ¿Sí? Es decir, después de una búsqueda, el camino completo queda aplanado, ¿sí? Esto no solo acelera la búsqueda actual, sino que optimiza todas las demás búsquedas futuras, ¿sí? Que involucren estos nodos específicamente. Cada llamada, entonces, al find set, el árbol se vuelve más y más plano, ¿sí? Un punto importante o varios puntos importantes a tener en cuenta es que la compresión no cambia la pertenencia del conjunto, ¿sí? No rompe tampoco la estructura y en ese caso solo mejora la forma del árbol, pero de manera interna, ¿sí? Aunque una búsqueda inicial todavía puede tardar bastante, el costo total amortizado de muchas búsquedas consecutivas se reduce de una forma muy drástica, ¿sí? En la práctica, después de unas pocas operaciones, la mayoría de los nodos terminan apuntando directamente a la raíz. Ahora tenemos la unión por rango, ¿sí? Esta es la segunda heurística fundamental, ¿sí? Aplicada durante la operación unión de X y Y, ¿sí? El objetivo aquí es decidir de forma inteligente cuál árbol se cuelga de cuál cuando se unen dos conjuntos, ¿sí? Cada raíz en este caso mantiene un valor llamado rango, ¿sí? Que representa una estimación de la altura del árbol. ¿Sí? Cuando se unen dos conjuntos, en este caso el árbol con menor rango se conecta como hijo del árbol con mayor rango. Si ambos árboles tienen el mismo rango, se elige uno como raíz y su rango aumenta en uno. Con esta estrategia, entonces nosotros vamos a evitar que árboles pequeños se conviertan en padres de árboles grandes. Esto provocaría un crecimiento vertical innecesario. De igual manera, existe una variante muy común llamada unión por tamaño. En lugar de usar la altura,
se utiliza el número de nodos de cada árbol. El principio es el mismo. El conjunto más pequeño se une al más grande y ambas técnicas buscan exactamente lo mismo: mantener árboles bajos desde el inicio, incluso antes de aplicar compresión de rutas. ¿Sí? Esta entonces una de las ventajas de la unión por rango. Ahora vamos a hablar sobre la complejidad amortizada, ¿sí? Aquí se explica uno de los resultados más impresionantes de la informática teórica, ¿sí? Cuando la compresión de rutas y la unión por rango o tamaño se usan juntas, la complejidad de las operaciones find, set y union se vuelve mucho más óptima en este caso, ¿sí? Donde a la n, o más bien en este caso, la función, ¿sí? Que vamos a utilizar, que es alfa a la n, ¿sí? Se vuelve inversa de Ackermann. Lo importante no es la fórmula, sino el comportamiento práctico, ¿sí? Esta función crece extremadamente lento, porque para cualquier cantidad de datos realistas, pueden ser incluso millones o billones, ¿sí? Alfa n, ¿sí? Siempre será menor o igual a 4, ¿sí? Esto quiere decir que en términos prácticos, las operaciones se ejecutan como si fueran o uno, ¿sí? Es decir, en tiempo constante. Por eso se dice que entonces los MFSets, sí, optimizados, son una de las estructuras de datos más rápidas jamás diseñadas, ¿sí? Es una de las herramientas más óptimas e importantes que nosotros vamos a utilizar cuando estemos manejando grandes cantidades de datos dentro de nuestras estructuras, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros podamos conocerlas todas en este aspecto. Dentro del impacto en algoritmos de grafos, sí vamos a conocer el impacto directo de estas optimizaciones en algoritmos reales. Por ejemplo, en el algoritmo de Kruskal, gracias a los MFZ optimizados, vamos a encontrar la detección de ciclos, ¿sí? De una manera casi instantánea. De igual manera, el costo total queda dominado por la ordenación de las aristas, ¿sí? La complejidad final es o el logaritmo de e. Sin estas optimizaciones, Kruskal sería impracticable para grafos grandes. De igual manera, tenemos la verificación de la conectividad usada principalmente en redes dinámicas donde se agregan enlaces constantemente. Se puede verificar si dos nodos están conectados en tiempo casi constante o el costo total tras m operaciones, ¿sí? Dentro de los otros usos también tenemos algunas técnicas como es la segmentación de imágenes, el clustering de datos, los análisis de las redes, sistemas de componentes conectados o la simulación de sistemas físicos y biológicos. Todos estos temas o todas estas técnicas se pueden utilizar en diferentes prácticas o en diferentes características de la vida real. Muy bien. Y ya para finalizar, como parte de nuestra conclusión, sí, podemos indicar que los algoritmos rápidos de compresión de rutas y unión por rango transforman los MFSets, o también llamados conjuntos disjuntos, sí, de una estructura, sí. Entonces, estos tipos de algoritmos los transforman de una estructura potencialmente lenta, ¿sí? En una solución mucho más eficiente para la gestión de nuestra conectividad. Gracias a estas heurísticas que acabamos de conocer en este momento, podemos evitar varias operaciones o varios detalles que no podríamos encontrar con alguna herramienta de las que vimos anteriormente. Aquí vamos a evitar la degeneración lineal, vamos a garantizar el rendimiento casi constante y de igual manera vamos a habilitar algoritmos de grafos que sean altamente eficientes. Con esto se concluye formalmente que los grafos, sí, y los conjuntos disjuntos, así como los algoritmos de optimización de conectividad, son herramientas sumamente importantes al momento de que nosotros estemos diseñando nuestros algoritmos y estemos empleando una estructura de datos muy óptima, ¿sí? Muy bien, entonces eso sería todo con respecto a esta cápsula y a esta unidad. Muchísimas gracias y hasta luego.